Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que podamos disponer nuestros corazones en este tiempo para la palabra de Dios. Recordemos que una de las oraciones que debemos hacer es que esta palabra haya cabida en nosotros para que pueda dar mucho fruto. Necesitamos dar fruto en el Espíritu para la gloria de nuestro Señor. Quiero recordarles el tema que hemos venido hablando de lo que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos oír. Y dijimos que no podemos oír a los pecadores y nos referimos a aquellas personas que voluntariamente han decidido deshonrar al Señor. El Salmo 1 declara esto, que es bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos y que en silla de escarnecedores no se ha sentado. O sea, que no atendió el consejo de los perversos como para dejarse desviar del camino que el Señor ha trazado para su vida. No podemos oír a los falsos profetas. Estuvimos mencionando varias herejías que un falso profeta levanta, todas ellas contra el nombre de Dios y contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 3 dijimos, no podemos oír a la mujer extraña. Declaramos que sus caminos conducen a la muerte. No podemos oír al chismoso. Dijimos que aparta a los mejores amigos, que donde hay chismosos, hay contiendas, bueno, etcétera. Debes ver esa enseñanza. No vamos a oír fábulas, no vamos a oír historietas y cosas extrañas como todos los cuentos que se han levantado en ese tiempo con respecto a diferentes temas, de los cuales dice la escritura que las personas a veces teniendo comezón de oír, apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Nuestra búsqueda de Dios y el conocimiento de Él lo vamos a tener a través de las Escrituras. Es el libro que puede edificar nuestras vidas y es el único libro del cual el Señor nos dijo que debíamos meditar en Él para que todo nuestro ser fuera realmente transformados. Es el único libro que declara la Escritura que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia, para que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y hoy quiero que hablemos de alguien más a quien nosotros no podemos oír, por supuesto, y es al diablo. La iglesia no puede oír al diablo. Y vamos a ver Génesis capítulo 3. Vamos a leerlo del versículo 1 en adelante. Génesis 3, del 1 en adelante. Declara, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muchas personas no creen en el diablo, no creen en esas fuerzas espirituales, no creen en ese sistema de iniquidad, pero la Biblia nos resalta que ese mundo es real. Cuando Pablo habla acerca del mundo espiritual en Efesios capítulo 6, dice que la guerra que nosotros los seres humanos sostenemos no las tenemos contra hombres, contra personas de carne y hueso, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo declara que hay todo un ejército de iniquidad, un mundo invisible, que aunque nosotros no lo podemos ver con estos ojos naturales, ese mundo se está moviendo en medio de la gente. Los espíritus se mueven en medio de las personas, se mueven en el aire, le hablan a la gente. Recordemos que en Job, en el capítulo 1, cuando todas las huestes espirituales son citadas delante del Señor, Dios le hace una pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Son seres que se mueven en medio de los hombres y hablan. Y esa voz que se escucha de esos demonios parecen
a veces ser nuestros propios pensamientos, pero no son nuestros propios pensamientos, puesto que esa voz nos invita a hacer cosas que deshonran a Dios. Son palabras que se instalan en nuestra mente, que seducen, que atraen, que incitan a hacer cosas perversas, cosas que deshonran al Señor y que nos apartan de Él. Por ejemplo, acá el enemigo, el diablo usa esta figura de la serpiente que como animal era un animal astuto. Así que el diablo siempre va a utilizar algún medio para acercarse a nuestras vidas. En este caso, para acercarse a Eva está utilizando la serpiente que como animal, pues ellos sabían que era un animal astuto. Y empieza a tener una conversación con ella y le declara con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y una de las cosas que hace el enemigo, que hace el diablo con la palabra de Dios, es que la distorsiona, la altera, le añade o le quita. Aquí él le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y esto es totalmente falso, puesto que en el capítulo 2 versículo 16 el Señor le dice a Adán, le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mira que Dios le dijo al hombre, puedes disfrutar de todo lo que hay en este huerto, puedes comer de todos los árboles que hay aquí, de todo fruto que haya en esos árboles. Pero el diablo le hace ver a la gente que el mandamiento es como gravoso, es muy pesado, que es pesadísimo para el ser humano. Como que Dios lo está privando de cosas que son totalmente deleitosas, o que Dios es egoísta, que le está negando posibilidades al hombre. Pero Dios le dio todas las posibilidades al ser humano cuando vemos ahí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Le entregó poder, le entregó autoridad, le dio una labor, le dio una esposa que es totalmente necesaria para nosotros, como dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Le dio ese gusto de disfrutar con ella, de tener una familia, de ser el dueño del mundo, porque el Señor le entregó la autoridad de todas las cosas. Y el diablo viene a cuestionar que Dios le dice que no podía comer de ningún árbol del huerto. Qué cuidado el que nosotros debemos tener y qué gratitud la que debemos tener con el Señor de una manera constante. Porque a veces teniéndolo todo, el diablo nos hace pensar que no tenemos absolutamente nada, que no ocupamos un lugar en el Señor, que no somos importantes para Él o que no hay nada grande y maravilloso que Dios haya hecho por nuestras vidas. El ser humano tiene como esa capacidad, no digo capacidad, mejor un problema, y es que suele pensar más en lo malo que en lo bueno, y suele encerrarse en las dificultades o mirar ese punto negro más que mirar las cosas buenas que el Señor hace por nosotros. Cuando tenemos un corazón agradecido, cuando tenemos un corazón que tiene esa capacidad de adorarlo y exaltarlo por lo que Él es, y tener ese corazón lleno de gratitud por lo que Él nos ha dado, todas las puertas a nivel espiritual se abren para nosotros. Pero cuando alguien se centra solo en el punto malo, parece que todas las puertas se cierran y sus caminos empiezan a andar hacia el abismo. En este caso, vemos que el diablo le dice, no puedes comer de ningún árbol que pesar de ti, mira todo lo que Dios te negó, siendo que Dios le había dicho que de todos los frutos de esos árboles podía comer menos de uno. O sea, instantáneamente lo que hizo la serpiente fue centrar a Eva en el árbol que ella no podía comer, porque ese árbol representa separación, representa muerte, representa división. El Señor les dijo, el día que de ese árbol comas, ciertamente morirás. Y Dios le dijo, no lo comas, no lo comas. Por eso le dijo, no puedes comer de él. O sea, Dios le está declarando que Él no quiere que haya división o que haya una separación entre Él y el hombre. Eso fue lo que Dios le aclaró. Dios no le estaba poniendo una trampa al ser humano, le estaba aclarando que ese conocimiento, que el día que el hombre empezara a depender de sí mismo y dejara su dependencia del Señor, por supuesto que iba a morir.
Entonces el diablo distorsiona la palabra del Señor, contradice a Dios, porque ella le declara, el día que comamos de este árbol vamos a morir. Y Satanás dice, no es cierto, ustedes no van a morir. O sea, contradice la palabra de Dios y está afirmando que Dios es mentiroso. Como que Dios les dijo algo que no, que eso es falso, imagínate eso. El padre de la mentira, que es Satanás, diciendo que Dios, el Dios eterno, santo, glorioso, sublime, que le está mintiendo al ser humano. ¿Qué necesidad, solo racionalmente, pensando en esto, qué necesidad tenía Dios de mentirle al ser humano? Después de entregarle tanta autoridad, después de entregarle el mundo entero como una herencia, después de delegarle poder, de darle esa unción, de poner en él esa capacidad de reproducir, de darle tanta fertilidad al hombre y a todo lo que estaba rodeándolo, ¿qué necesidad tenía Dios de esconderle algo al ser humano? Dios no le escondió nada al hombre, tanto que lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Por eso, cuando tú empiezas a tener esos pensamientos que contradicen la palabra, que te hacen insatisfecho frente a las escrituras, que como que no te puedes acomodar con la Biblia, debes entender que gran parte de esa perturbación en tu mente la está trayendo el diablo, porque él es el amigo de la distorsión, es el amigo de la mentira, es el padre de la mentira, lo declara la escritura. Aquí está diciendo que Dios les mintió, que Dios es un mentiroso y que es falso, que si ellos comen de ese fruto no van a morir. Y otra cosa que le siembra el diablo en el corazón a ellos es que si ellos comen de ese árbol, iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, ustedes no tienen ninguna necesidad de depender del Señor. O sea, lo que Él se está sembrando en el corazón de Eva y en el corazón de Adán, porque cuando Eva está siendo engañada, porque así dice la escritura que Eva fue engañada, pero que Adán traicionó al Señor, lo declara Timoteo. Adán estaba ahí presente escuchando toda esta conversación. Y lo que Satanás está sembrando en el corazón de Eva y en el corazón de Adán fue lo que él hizo que le había fallado. Porque recordemos que la escritura declara en Ezequiel capítulo 28 que este querubín grande, protector, era perfecto en todo, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Dice, hasta que se halló en ti la maldad. Y la maldad que se halló en este personaje es que él quiso vivir una vida separada de Dios. Y está claro en las escrituras que el Señor declaró, separados de mí, nada pueden ustedes hacer, porque el mundo, el universo entero es sustentado por el Hijo de Dios. Separados de Dios, nadie puede hacer absolutamente nada. Una persona lejos del Señor está muerta espiritualmente, como lo declara Jesús. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. O sea, una persona lejos del Señor está totalmente muerta, como aquel que va a la fosa, como ese que iban a enterrar. Entonces, lo que Lucero hizo, lo que Satanás hizo fue que quiso vivir una vida separado de Dios. Ahí lo relata Isaías en el capítulo 12, donde declara que subiré a lo alto, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. O sea, Satanás está declarando, voy a llevar mi vida lejos de Dios. No necesito a Dios para nada. Y esa maldad, esa perversión de pensar que él podía vivir lejos de su creador, le causó que quedara convertido en un espanto, como dice el profeta. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, Satanás nunca más va a tener cabida en el corazón del Señor. Nunca más va a volver a tener la vida que él tuvo. Para siempre dejarás de ser. Esa mentira que él mismo se creyó y con la cual sedujo una cantidad de ángeles que también se dejaron seducir por esa mentira, es la que ahora él está sembrando al hombre, a su esposa, a Eva y a Adán. Está sembrando esa misma mentira. Por eso nosotros
Debemos cuidar la palabra que el Señor haya sembrado en nuestros corazones. Una persona que pierde la palabra que Dios haya puesto en su alma, en su ser interior, pierde su destino en Dios. Perder la escritura, perder lo que Dios haya escrito en nuestros corazones es perder nuestro destino en Dios y es desviarnos del camino que Dios ha trazado para mí en el libro de la vida. Recuerda que el Salmo 139 declara una expresión tan maravillosa. El salmista declara: tú tienes grandes pensamientos, son maravillosos para mí. Él declara esos pensamientos que Dios había trazado sobre su vida y dice: y todos ellos están escritos en tu libro. O sea, cada persona nace con un diseño, con un propósito en Dios, con un destino en el Señor, un destino profético. Y que ese destino se cumpla depende de que la persona siga ese camino trazado por Dios. Por ejemplo, cuando el Señor habla acerca de los fariseos, dice que ellos rechazaron los designios de Dios para sus vidas porque no vinieron al bautismo de Juan, porque no tuvieron un arrepentimiento. Pero dice, había un designio de Dios para ellos y ellos lo rechazaron por rechazar la palabra, por no cumplir con la justicia de Dios. Entonces mira qué tremendo es que nuestro pueblo debe retener a muerte la palabra. Si hay algo por lo cual el pueblo debe luchar y esforzarse, es por no dejarse robar la palabra escrita en su alma, en su mente, en su corazón. Cuando nosotros vemos allá en Lucas, en el capítulo 8, cuando el Señor habla acerca de la parábola del sembrador, del versículo 11 al 12, dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Recuerda que el sembrador sale y esparce la semilla y parte de esa semilla cayó una entre piedras, otra fuera del camino, otra entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y declara: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mira que el Señor está mencionando, hay un enemigo de las almas. Aquí dice el diablo, y no es simplemente una metáfora, no es simplemente una figura, está declarando un personaje que viene y arrebata la palabra que se siembra en el corazón para que las personas no se salven. O sea, si hay algo que puede salvar un alma, es oír la palabra del Señor y oírla con fe. Por eso hay una guerra en el mundo entero, por eso se levantan huestes demoníacas usando hombres, usando personajes de esta tierra para decirle a la gente: este libro es falso, la palabra de Dios es falsa, para distorsionar las escrituras. Por eso el enemigo se levanta con tanta furia en colegios, en universidades, utilizando sus hijos para decirle a nuestros jóvenes que llegan a esos lugares, diciéndoles: Dios no existe, su palabra es falsa. ¿Por qué? Porque el diablo quiere robar las almas para que ellas no se salven. Por eso es una guerra tremenda. Por eso el pueblo de Dios debe ser muy esforzado y valiente. Cuando el Señor le habla a Josué acerca de la entrada a la tierra prometida, el primer mandamiento que le da es ese. Le dice: esfuérzate y sé muy valiente para que tú cumplas con el mandamiento que te estoy describiendo en este libro. Y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y cumplas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Antes de que Josué entrara a la tierra prometida, el Señor le está declarando una verdad tremenda. Dice: la única manera en la que tú vas a entrar a poseer esa tierra y te vas a conservar en pie y no te vas a doblar frente a todos los peligros que esa tierra tiene, es que permanezcas unido a mi palabra, es que mi palabra haya cabida en tu corazón, es que la medites en ella de día y de noche.
Por eso hay tanta guerra para que la palabra sea instalada en el corazón. Y es una profecía tan hermosa la que fue declarada acerca de esto, porque recuerda que la ley fue dada a Moisés escrita en tablas, y el Señor dio una promesa tremenda, la declara ya Hebreos, diciendo que esas palabras serían grabadas en mi mente y que las tatuaría en mi corazón. Mis leyes pondré sobre la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ya no en tablas de piedra, sino en corazones humanos, para que Dios pueda habitar en medio de nosotros, para que podamos ser verdaderamente sus hijos, para que vivamos en la cultura de Dios, una cultura totalmente diferente a la que nos propone esta tierra. Entonces mira que esa semilla que es la palabra de Dios, dice que la oyen y el diablo la arrebata de su corazón para que la gente no se pueda salvar. Entonces, lo que Dios ha hablado a través de la escritura, yo debo grabarlo, debo eh, devorarme su palabra y caminar en ella y defender eso a muerte. Hay un testimonio que está en Primera de Reyes en el capítulo 13 que a mí me parece un testimonio tremendo, me parece muy dramático, me parece espectacular, pero al mismo tiempo me parece muy dramático este testimonio. Está en Primera de Reyes capítulo 13 y vamos a leerlo del versículo 1 al 5. Dice, he aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Estos son los profetas del Antiguo Testamento, que cada comisión de ellos era un riesgo de muerte. Cada vez que Dios enviaba a un profeta del Antiguo Testamento a dar un mensaje, era bajo prácticamente sentencia de muerte. Jeroboam fue aquel al que Dios le entregó 10 de las 12 tribus de Israel, el reino del norte. Y este hombre, para que la gente no descendiera a Jerusalén a ofrecer sacrificios, porque él pensaba, se van a quedar allá o van a volver al reino de Roboam, entonces les hizo 2 becerros para que lo adoraran. 2 becerros en las fronteras que ellos tenían que cruzar para ir hasta Jerusalén a ofrecer sacrificios. O sea, no los dejaba pasar de ahí, sino que tenían que quedarse ahí ofreciendo sus sacrificios a 2 becerros de oro. Y Dios envía a este profeta para que le hiciera esa exhortación tan tremenda. Estamos viendo un hombre sin una espada, un hombre sin un ejército, que viene y se enfrenta a un rey rodeado de gente de guerra. Ahí está frente a su altar, ahí está toda su gente, todo su pueblo, está su ejército armados hasta los dientes. Ahí están todos y este profeta viene a desafiar abiertamente a este rey de parte del Señor. O sea, algo que si salía mal, él iba a perder mínimo su cabeza, mínimo iba a perder su cabeza. Pero esta es la gente del Señor, que no teme ir a dar un mensaje, que no teme ir a exhortar cuando hay que exhortar, porque es la comisión del Señor. El pecado debe ser exhortado. Las personas que están haciendo maldad o perversión deben ser advertidas por alguien del pueblo de Dios. La Escritura declara la labor del atalaya. Dice que si el atalaya ve venir al enemigo, pero no da el anuncio de que viene guerra,
y la gente muere por ese ataque. La gente murió por su pecado, pero Dios iba a demandar la sangre de la gente de ese atalaya por haberse quedado callado y no haber dicho absolutamente nada. Entonces, en medio de la iglesia debemos levantar una voz de alerta, una voz que exhorta, una voz que hace volver a la gente de su camino. No nos gusta que nos llamen la atención, no nos gustan los regaños, a nadie le gusta eso y en muchas ocasiones perdemos personas de la iglesia por haberles exhortado y haberles dicho lo que estás haciendo no está bien, pero debemos hacerlo. Este hombre fue, lo hizo aún arriesgando su propia vida y mira el respaldo de Dios cuando hacemos lo que Él nos manda hacer. Él fue de parte de Dios, profetizó contra el altar se quiebra, se derraman las cenizas, a ese rey se le seca su mano, tanto que después tuvo que pedir que orara por él. Mira lo que dice el versículo 6 al 10, dice, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Cuando uno lee hasta acá, uno dice tremendo la fortaleza de este hombre, el impulso que tiene para obedecer al Señor, está en esta comisión que el Señor le encargó, lo está haciendo perfecto. Desafió todo ese sistema de maldad, el altar se rompió, este rey quedó en vergüenza delante de su pueblo y se dio cuenta que realmente Dios había hablado en ese lugar. Luego lo invita, le ofrece regalos, le ofrece alimento, pero él tenía una palabra en el corazón y es no comas pan ni bebas agua en esta tierra. O sea, había una ofensa de Dios contra ese lugar. Dios se sentía indignado hacia el reino del norte. Recuerda que fue el primero, ese reinado que fue entregado en cautiverio en manos de sus enemigos por todas las perversiones que ellos estaban haciendo. Y el profeta lo sabía, había escuchado de Dios esa palabra, o sea, él tenía que cumplir el mensaje desde el principio hasta el fin, tal cual el Señor se lo había encomendado. Y aquí lo está haciendo muy bien. Pero mira lo que sigue del versículo 11 en adelante. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le enseñaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Mira lo que te decía hace un momento, o sea,
Él viene y desafía a este rey y cumple con la palabra de Dios. No lo pudieron derribar en ese primer intento, o sea, él se guardó para el Señor. Pero mira cómo el diablo se viste de ángel de luz, cómo él utiliza artimañas para arrebatar la palabra que había sido puesta en el corazón del profeta. En este caso, se viste de un profeta viejo, dice, allá había un profeta viejo, y utilizó esa figura de ese hombre para hacerlo desistir de lo que Dios ya había hablado a su corazón. Por eso te digo, si tú escuchaste a Dios decirte algo, si tú leíste la Biblia y Dios te dio la gracia de entender algo de la palabra, eso que entendiste debes defenderlo a muerte. No lo puedes soltar por nada. No puedes estar cambiando de parecer. Así como el Señor te lo enseñó, lo vas a retener en tu alma hasta el final, porque Dios no habla en vano y no nos da una palabra solamente para 1 o 2 días. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, este hombre que había dado esa guerra, había arriesgado su vida para dar un mensaje de Dios, ahora viene un profeta viejo. Y el diablo le habló a Eva a través de una serpiente, que era un animal astuto. Entonces ella dijo, bueno, este animal es astuto y pues no se aterró de ver una serpiente hablando. Y este profeta no se aterró porque esa voz venía a través de un profeta viejo. Entonces no se aterró, ¿no? Cuando el rey le dijo, come aquí, él dijo, no, 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 porque eso sería quebrantar el mandamiento de Dios. Pero como se lo dijo un profeta, como se lo dijo un hombre, entonces ahí sí se dio a lo que el Señor, quebrantando lo que el Señor le había declarado. Por eso, mira, no cuestiones al Señor. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te habla la escritura o Dios te da un anuncio a nivel particular, personal, que tú sabes que fue Dios el que te puso eso en tu corazón, no lo cambies. Así te lo diga un líder, así te lo diga un recontralíder en las cosas espirituales. Si lo que te dice la gente contradice lo que Dios ya te habló o contradice la escritura, tú de entrada tienes que ser severo con eso. No lo puedes aceptar en tu alma. Este hombre se dejó engañar por el profeta viejo. Claro, pues, ¿qué dijo él? No, pues sí, una cosa es el rey, él es el malo, pero este es profeta. Claro, Dios me mandó otro anuncio a través de él, como si Dios estuviera cambiando de parecer, y Dios no cambia de parecer. Yo he recibido mandatos del Señor desde que empecé la vida con Él, hace 26 años, y esos mandatos permanecen firmes hasta el día de hoy. No han cambiado absolutamente para nada, porque Dios no cambia de parecer. Mira lo que declara el versículo 23 al 24. Dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. O sea, fue una sentencia, fue un juicio de Dios, porque ese león no tenía hambre. No lo mató porque tenía hambre, porque o se lo hubiera comido o se hubiera comido al asno, pero no se comió ni al hombre ni al asno. Ese león venía cumpliendo el celo de Dios, el celo de Dios, porque este hombre fue rebelde a la palabra del Señor. Fue rebelde, lo que Dios le había declarado, él empezó que no, que este rey me quiere engañar, aquí no como, pero como vino vestido de profeta, como el diablo se le vistió de profeta, entonces ahí sí, a ese sí le cedió. Y qué tremendo es, mira, por eso la escritura declara, a este libro lo declara tanto Deuteronomio como Apocalipsis. No se le puede añadir una sola palabra, porque eso sería traer plaga sobre mi vida. Y no se le puede quitar ni una sola palabra, porque eso sería quitar mi nombre del libro de la vida. Ten mucho cuidado con las escrituras. No permitas que nadie le sume y no permitas que nadie le reste. Recuerdo que cuando eh, yo hace muchos años, empezando la vida con el Señor, escuché una predicación de un hombre muy,
como tal vez dinámico en su enseñanza, un hombre jocoso en su forma de enseñar. Y entonces, cuando él hablaba acerca de Moisés, o en la enseñanza que yo escuché particularmente, dijo que Moisés había matado al egipcio y que lo había enterrado, pero que Moisés no se había dado cuenta que al egipcio le había quedado un dedo por fuera. Y obvio que él lo estaba diciendo, declarando que no hay nada que sea oculto que no haya de ser manifestado. O sea, él decía esos pequeños detalles que siempre van a salir a la luz y que hacen resaltar que realmente cometimos un error. Pero como yo estaba nuevo en las cosas de Dios y él dijo que a ese egipcio le había quedado un dedo por fuera, entonces yo empecé a leer Éxodo. Y cuando llegué al capítulo 2, empecé a leer ese capítulo donde Moisés sale y mata al egipcio y dice que lo enterró, pero yo no veía que el dedo se le hubiera quedado por fuera. O sea, el capítulo no decía que al egipcio se le hubiera quedado un dedo por fuera. Entonces yo dije, tiene que ser que esta versión no lo dice, voy a buscar otra versión. Entonces busqué otra versión buscando el bendito dedo de ese egipcio. No lo pude encontrar en ninguna Biblia, porque la Biblia no dice que al egipcio se le hubiera quedado un dedo por fuera. Y eso parece gracioso, pero lo que te estoy diciendo, no podemos añadirle y tampoco podemos quitarle. Sí, la Biblia no menciona que al egipcio se le hubiera quedado un dedo por fuera. ¿Para qué decir esa clase de cosas que no están en la Biblia? Si no está, ¿para qué le añadimos? Y si no está, ¿para qué y si no lo tiene, ¿para qué se lo añadimos? ¿O por qué le quitamos a la palabra del Señor? Porque podemos distorsionar un mensaje. ¿Ves? Yo sé que tal vez ese personaje no lo hizo con mala intención, pero ahí no aparece que fuera así la historia. En otra ocasión escuchaba una dama que en sus enseñanzas trata de ser también muy dinámica y a veces por ser graciosos y dinámicos la embarramos, la embarramos. Entonces ella hablaba acerca de José y la situación que se vivía con sus hermanos, cómo había una elección de su padre por José, lo prefería y le había hecho una túnica de colores. Entonces ella decía, imagínate, mira, mira la Navidad de ellos, que en la Navidad Jacob a todos les daba un par de medias y a José le dio una túnica de colores. Y se manda la mano a la cabeza y dice, sí, yo sé que tú eres graciosa, que quieres hacerlo bien, que quieres hacerle sentir a la gente que esto es muy divertido y que no tiene que dormirse en medio de una enseñanza, pero ellos nunca celebraron la Navidad, no existía, que es que la Navidad y que le da un par de medias a todos los otros hijos y que le dio una túnica de colores a José. O sea, por hacer chistoso el momento, por hacer agradable la conversación o la predicación, empiezan a decir tonterías, cosas que no están en la Biblia. Después, si yo le enseño eso a mis hijos de esa manera, después, ¿cómo les muestro en la historia que ellos nunca celebraron una Navidad? Que es falso, que a ellos no les dieron un par de medias. O sea, suena como que, mira, no le prestes tanta atención a esas bobadas, pero es que es la Biblia, a la Biblia no se le quita y a la Biblia no se le añade. Así como está acá, debemos enseñarla. Los que escribieron la palabra del Señor, los escribas, ellos tenían mucho cuidado de transcribir tal cual estaba la palabra. Si ellos revisaban los escritos y se daba cuenta que ellos escriben de derecha a izquierda, ¿sí? Y como por cajoncitos, ellos está bien delineado. Y si ellos sabían que en este huequito de aquí la letra no correspondía a la que debía estar, rasgaban todo el manuscrito y volvían a empezar para garantizar que la palabra de Dios iba a ser transmitida de generación en generación lo más fiel, con la mayor fidelidad posible, para que el mensaje pudiera llegar lo más limpio al corazón del ser humano. Estamos trabajando con el lenguaje humano que de entrada ya tiene muchas distorsiones, ¿sí? Transcribir el libro no ha sido sencillo, pero Dios lo ha hecho para que nos pueda llegar el mensaje claro al corazón. Y nosotros los predicadores, por chistosos, por jocosos y por agradar a la gente, por agradar a la gente, porque eso se hace es
por agradar a los hombres, empezamos a añadirle y a echar chistes con la palabra del Señor. Y eso no se debe hacer. No se debe hacer. La palabra de Dios es santa. Es santa. Y como te lo decía hace un rato, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en toda justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Estamos preparando gente para que entre al reino de Dios. No estamos preparando gente para que simplemente se ría o se muera a las carcajadas. No estamos preparando gente para que se amañe en este mundo, ni para que seamos los amiguis. Estamos preparando una generación para que cuando el Señor venga por la iglesia se pueda llevar a su gente, porque si una persona muere en este tiempo pueda entrar al reino del Señor. Para eso es la palabra del Señor. Porque el diablo la arrebata. Lo leímos en la semilla, en la palabra del sembrador, para que la gente no se salve. Entonces, vemos que este profeta no guardó el mandamiento del Señor y finalmente le topó el león y le mató. Qué tremenda enseñanza, qué capítulo más conmovedor. Muchos capítulos, bueno, toda la Biblia me parece tremenda, pero testimonios como estos me ponen a temblar, me ponen a temblar y me ponen serio con las palabras de Dios y me dicen, Señor, ayúdame. Ayúdame a retener tu palabra. Nosotros no podemos pensar una cosa hoy y mañana amanecimos pensando otra. No podemos leer un texto que tú nos explicaste, nos lo enseñaste y ya mañana lo distorsionamos a favor nuestro. O cambiar la Biblia de esa manera tan dramática, sabiendo que eso nos puede causar la muerte como se la causó a este profeta. Que entre otras cosas, cada vez que se habla de este testimonio, la gente dice, el profeta viejo y el profeta joven. Pero aquí no dice que ese profeta fuera joven tampoco. Dice que era un profeta que el Señor envió allá a Jeroboam, pero tampoco dice ni que fuera joven ni que fuera viejo. Pero sí menciona uno viejo. Solo que nosotros, como uno es viejo, entonces decimos que el otro es joven. Bueno, ahí cierro paréntesis, hablando acerca de lo que nosotros le añadimos a la Biblia. Entonces, el diablo separa a la gente del Señor arrebatando la palabra. Entonces, qué cuidado tan grande el que nosotros debemos tener con esto. No permitas que se le añada, no permitas que se le quite, no dejes que el diablo te ponga a cuestionar a Dios. No permitas que el diablo te ponga a cuestionar su palabra. No dejes que el enemigo te enrede, porque así como está la escritura, debemos tomarla para nuestro corazón. Esa invitación que nos hace Jesús a oír sus palabras, a meditar en ellas y a seguir su camino. Y así como se lo declaró Dios a Josué, que te lo mencionaba hace un rato, para que puedas entrar a poseer todas esas riquezas que el Señor tiene preparadas para ti. Entonces el diablo me separa de Dios, arrancando su palabra de mi corazón. Y también me separa de mi hermano. Mira lo que dice Génesis en el capítulo 4, del versículo 5 al 8. Este capítulo menciona que tanto Caín como Abel presentaron una ofrenda a Dios. Abel ofrece un sacrificio de sangre. Caín trae frutos de la tierra. No era lo que Dios había pedido para cubrir el pecado del hombre. Se necesitaba un sacrificio que era una sombra del sacrificio que habría de venir a través de Cristo Jesús para limpiarnos de nuestros pecados. Caín no obedece a Dios frente al mandato y mira lo que sucede del versículo 5 al 8. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El Señor le dice, mira, si tú haces lo bueno, puedes estar con la frente en alto. ¿Qué era hacer lo bueno? Lo que Dios les había dicho que debían hacer. Ofrecer un sacrificio de sangre que cubría el pecado. La nueva versión internacional declara, si no, el pecado está a la puerta
como una fiera lista para atraparte. Cuando yo no obedezco el mandamiento, el pecado se enseñorea sobre mi vida. Cuando yo menosprecio las palabras de Dios, mi ser interior se va oscureciendo. El corazón se vuelve como una piedra. Por eso el Señor declara, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El corazón se va engrosando, se va endureciendo, de manera que el pecado empieza a coger fuerza en un corazón, en un alma, en una mente, y se enseñorea sobre las personas. Aquí el pecado se enseñoreó de Caín a tal punto que mató a su hermano. Así lo declara Primera de Juan en el capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice que Caín era del maligno. ¿Qué hizo que Caín se convirtiera en un hijo del diablo? Que no obedeció la voz de Dios, sino que obedeció esa voz del diablo diciéndole, tú no tienes que ofrecer ese sacrificio. No hay necesidad de que hagas eso. ¿Para qué? Y más bien ve y mata a tu hermano. O sea, él dejó que su corazón se minara de engaño, de una palabra perversa, una palabra asesina. Dice acá que era del maligno. Cuando él obedece al diablo, se convirtió en su esclavo. Y el diablo trae odio, trae resentimiento, trae muerte. Es lo que la escritura declara que vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, Caín se dejó arrebatar ese mandato, esa palabra que Dios había declarado de acercarse a él con sacrificios de sangre, y el pecado se enseñoreó de su vida. Entonces, y lo apartó de su hermano, él terminó matando a su hermano. Entonces, mira cómo el diablo me aparta de Dios, me aparta, saca su palabra de mi corazón, me aparta de Dios, me aparta de la gente, me vuelve un ser resentido, un ser malicioso, un ser lleno de odio y de maldad hacia los demás. Mateo en el capítulo 5 habla acerca de esto. Mateo capítulo 5 del versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces no solamente habla de causar una muerte física, también está hablando de la separación, de la división que se forma entre los hermanos. Dice, enojarse contra el hermano da para que estas personas fueran llevadas al tribunal. Decirle tonto da para que fuera llevado ante el consejo. Y maldecirlo, insultarlo, ya ponía a una persona en terrenos del infierno. Ya estaba pisando el fuego del infierno. Entonces mira qué tremendo esto, qué cuidado el que nosotros debemos tener. Ahí sigue declarando el mensaje del capítulo 5, un estilo de vida que el Señor nos propone, que por supuesto no es sencillo, pero que Él lo declara. Ahí del versículo 38 en adelante, declara acerca de no a la venganza, de no resistir al que es malo, o sea, que yo no me
yo no me enganche con el perverso a sus maldades, que no me enfrente a la gente, que no pelee por dinero, que ponga la otra mejilla, que camine la otra milla. Un estilo de vida un poco difícil de llevar y que a veces uno cuestiona tanto como la gente le cuestionaba a Jesús, cuando Jesús les dice, ve y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le decían, ¿y quién es mi prójimo? Como quien dice, bueno, deme características de quién es mi prójimo a ver si sí cumplo el mandamiento. O sea, siempre un cuestionamiento. Pero mira lo que dice. Mira lo que declara, hay una necesidad de obedecer a su palabra, de obedecer a su palabra. ¿Cuántas veces yo debo perdonar al que me ofende? La escritura declara 70 veces 7, un número sin fin. Un número sin fin, siempre buscando para reconciliarme. Cuando una persona no se reconcilia, cuando no logra vencer esa diferencia, su corazón entra en amargura, su corazón entra en odio, en resentimiento, se van a afectar sus finanzas, se va a afectar su salud, todo se va a afectar porque el Señor lo declara. Tú debes estar perdonando, debes reconciliarte con la gente a tu alrededor. Por eso, qué terrible es cuando nos levantamos en murmuración, en críticas, envenenamos el corazón de otro contra otras personas, hablándoles de odio, de resentimiento, resaltando los errores de los demás, endureciendo el corazón de esas personas frente a los demás. Una madre que le habla a sus hijos despectivamente de su padre, un padre que le habla a sus hijos despectivamente de su madre, un hombre que habla mal a sus nietos, a sus hijos, de su abuelo, etcétera. O sea, tantas cosas, de la suegra, de todos los cuentos con la suegra, que es un cuento de nunca acabar, ¿sí? Tirándole a las suegras, manifestando indignación, resentimiento, enojo, todo esto que hace que la gente se hunda, empiece a como a nadar en arenas movedizas, que cada braceo, cada movimiento lo que hace es que la persona se hunda y se hunda más, porque el Señor habló, y si el Señor habla, nosotros debemos obedecer para no terminar separados de Dios, para no terminar separados de nuestra gente. Otra cosa que hace el diablo, aparece allá en Hechos capítulo 5, en el versículo 3, declara, y dijo Pedro a Ananías, bueno, leámoslo desde el 1, pero cierto hombre, Hechos 5, del 1 al 3, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, Satanás llena de engaño los corazones de las personas. Por eso quiero recalcarte esta enseñanza de lo que no debes oír. Uno de los personajes importantes que no debes oír en tu vida es al diablo. Mira lo que hace. Aparta a la gente del Señor. Aparta a la gente de su gente, de su círculo, de sus hermanos. Llena el corazón de engaño. Imagínate este hombre a quien pretende engañar. La heredad le pertenecía. Él podía venderla y gastarse absolutamente todo, irse a pasear, invertir en lo que él quisiera. Era su dinero. Pero viene y miente con que no había ninguna necesidad, pero fue el diablo. Dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de engaño? El diablo también invita a la muerte. Allá en Job, en el capítulo 2, Job en el capítulo 2, versículo 9, después de que Job fue tremendamente afligido la primera vez que el diablo lo visitó, mató a sus hijos y lo dejó totalmente en la ruina. Y la segunda vez, su segunda visitación viene para tocar su cuerpo, le causa una enfermedad terrible, una sarna desde la cabeza hasta los pies.
Y después pone estas palabras en la esposita de él. Dice, entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Porque recuerda que lo que estaba en juego aquí era la integridad de Job frente a Dios. El desafío era que el diablo le dijo a Dios, yo voy a hacer que Job reniegue contra ti. Y ahora le está diciendo, ¿aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Mira lo fuerte, lo potente que son las palabras de Satanás. Cómo ellas quieren entrar hasta lo profundo del corazón y se lo dice en un momento tan crucial en la vida de Job. Un hombre devastado en ese momento por la situación familiar, por la situación económica, y ahora su salud, está enfermo y viene y le sienta una cachetada de estas, una cosa tremenda, o sea, el momento, como cogiéndolo en el momento de mayor debilidad para que él maldijera a Dios y él pudiera respaldar lo que le había dicho al Señor, que Job lo amaba porque le daba plata o porque lo bendecía. Entonces, ¿cómo el diablo invita a la muerte? Trae pensamientos de suicidio, maldice a Dios y muérete, ya tú no tienes nada que hacer sobre esta tierra. Y también es un devorador, porque recuerda que le acabó con todo lo que él tenía a nivel económico. Qué tremendo es esto. Por eso el apóstol Pablo con razón decía, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes, huestes demoníacas que se levantan para devastar al ser humano. Pero mira, para que el diablo pueda ser efectivo en eso, necesita ligarse a la voluntad del ser humano. Si el ser humano no presta atención a sus palabras y como decimos nosotros, no se deja seducir, no accede a sus intenciones, el diablo queda totalmente en cero frente a todos sus ataques. Dice Apocalipsis 12:10 que el diablo también es acusador. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. O sea, un ser perverso, un ser que se convirtió en espanto, un ser que todo el tiempo, dice ahí, de día y de noche, está acusando a los moradores de la tierra, acusando, dice, a los hermanos. Y en Mateo, en el capítulo 4, lo menciona como el tentador. Ahí aparece la tentación de Jesús, dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y quiero que terminemos con una cita que está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 16. Miremos segunda de Timoteo 2, del 14 al 16 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tres cosas que le invita a Dios a hacer a Timoteo a través del apóstol Pablo. Una es procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia, o sea, sé muy diligente en esto, de que cuando te vayas a presentar delante de Dios estés aprobado, aprobado. Y una de las maneras de presentarte aprobado es que tú obedezcas a su palabra, que la atesores. Cuando comas la palabra de Dios, cómela como lo más valioso, lo más precioso que te puede pasar en la vida.
El mayor tesoro y la mayor riqueza que tú puedes tener es que puedas entender un versículo de la palabra del Señor, porque ese versículo es suficiente para traer vida desde la cabeza hasta los pies. Y dice, evita palabrerías profanas y vanas. No te metas en conversaciones necias, no te metas en historietas, no te metas en cosas que divagan de tal manera que te hacen perder la esencia de las escrituras, que te llevan lejos del propósito que Dios tiene con su palabra en tu corazón. La verdad, procuro mucho no meterme en otros cuentos, en otras literaturas, en otras cosas que no sean la palabra de Dios. Yo sé que a través de muchas cosas el ser humano puede ser edificado, pero ninguna cosa va a edificar tanto al hombre como la palabra del Señor. No hay nada más poderoso, más sobrenatural, y no hay nada más que pueda traer salvación al hombre que la palabra del Señor. El diablo nunca va a intentar arrebatarte una literatura, nunca va a intentar arrebatarte los pensamientos de X o Y hombre, pero él sí va a intentar arrebatarte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios salva, lo que no puede hacer ninguna otra palabra. Y le aconseja no contiendas sobre palabras. No establezcas una contienda para que no termines en discusiones necias. Bueno, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Recuerda, lo que no debes oír en este tiempo. No escuches al diablo. No escuches a los que voluntariamente se han dedicado a pecar. No escuches al chismoso. No escuches la mujer extraña. No escuches al falso profeta. No los escuches. Guarda tu alma, guarda tu corazón. Presérvate en el secreto para que puedas cumplir con el plan que Dios ha trazado sobre tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Deseo que Dios te visite con todas sus bendiciones.